Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy la profesora Concepción Díaz. Y yo soy el profesor Gerardo Pineda. Estaremos juntos en esta sesión, en la cual continuaremos estudiando contenidos de la asignatura de Matemáticas de tercer grado. En los días anteriores analizamos las características del triángulo rectángulo. Además, trabajamos con los problemas que los involucran. En esta sesión tomaremos esos conocimientos más otros necesarios para que podamos avanzar hacia el teorema de Pitágoras. Es importante mencionar que si no has visto alguna clase anterior, puedes buscarla en el portal de Aprende en Casa 2. Esto con el fin de que lleves la continuidad de los temas de los que hemos estado hablando. Nuestro aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que verás en próximas sesiones, involucra a los triángulos rectángulos y a los cuadrados que se pueden formar en cada uno de sus lados. Estos cuadrados guardan una relación muy especial y la cual resulta muy interesante, por lo que el propósito de nuestra lección de hoy es analizar las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. Como observaron, en el propósito vamos a trabajar con áreas de figuras, en este caso de cuadrados, por lo que requeriremos principalmente conocer la fórmula para obtener las superficies de estos. Antes de iniciar, los invitamos a tener a la mano Cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y una regla con la cual podamos medir. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Es importante que tomen nota de las ideas principales, además de las preguntas que surjan en el desarrollo de nuestras actividades. Ahora bien, en lo referente a las áreas equivalentes, tenemos que son aquellas que se presentan en figuras que, aunque tienen diferente forma, la superficie cubierta es la misma. Recuerda, forma distinta, misma área. Utilizaremos algo que conoces de años anteriores, el tangram. Si llegaste a tener oportunidad de utilizarlo, sabrás que sus 7 piezas pueden formar figuras diversas. Vamos a hacerlo con un programa de geometría dinámica, el cual nos permitirá comprender el tener diferentes figuras, pero la misma área. Podrán observar que tenemos las 7 piezas del tangram formando un cuadrado. Lo que voy a hacer ahora para poder comprobar que 2 figuras distintas pueden tener la misma superficie. Vamos a moverlas de posición para que formemos una figura totalmente distinta. Primero, el triángulo morado. Lo tomo y lo giro 90 grados a la derecha. Ahora, el triángulo color beige. Lo tomo y lo giro 90 grados a la derecha. Y lo coloco de tal forma que las bases de ambos triángulos queden paralelas. Ahora, tomo el triángulo amarillo, lo giro 90 grados a la derecha y lo acomodo entre ambos triángulos. De la misma manera, el romboide, lo giro 90 grados a la derecha y lo acomodo en la parte superior del triángulo amarillo. Y el triángulo morado. Ahora, el cuadrado azul solo lo traslado y lo ubico entre el romboide y el triángulo beige. Ahora, el triángulo verde lo roto 90 grados a la izquierda y lo acomodo cerca del cuadrado azul. Por último, el triángulo verde bandera simplemente lo traslado y lo hago coincidir en sus catetos con el romboide y el triángulo morado. Así, podemos visualizar que la nueva figura tiene exactamente la misma área del cuadrado original. ¿Sabes qué figura formamos? Pon mucha atención. ¿Ya viste? Es un triángulo. Muy bien. Ahora, usando el mismo tangram, veamos lo siguiente. ¿Qué parte del cuadrado total son cada una de las 7 figuras que lo conforman? ¿Qué porción son unos de otros? Tenemos el tangram y trazamos a un lado un cuadrado del mismo tamaño que él. A este cuadrado le haremos una serie de divisiones para obtener las 7 piezas.
Trazamos una diagonal y obtenemos dos triángulos rectángulos de área igual a 1/2 del total. Ahora, trazamos la segunda diagonal y obtenemos 4 triángulos congruentes con un área equivalente a 1/4 cada uno, ya que dividimos 1/2 en dos partes iguales. Así, obtenemos las dos primeras piezas del tangram. Es fácil, ¿verdad? Posteriormente, dividimos uno de esos triángulos en dos partes iguales y cada una tiene un área de 1/8 del total. De este modo, observamos que varias piezas tienen un área equivalente a 1/8 y obtenemos aquí la tercera pieza del tangram de color amarillo. A su vez, si tomamos uno de estos triángulos y lo volvemos a dividir a la mitad, obtenemos ahora dos triángulos que representan 1/16 del total de la figura, ya que dividimos una pieza de 1/8 en dos partes iguales. Si observamos las figuras formadas, se obtuvieron ahora varios triángulos de 1/16. Aquí está la cuarta pieza que nos faltaba, y si además unimos dos de estas, encontraremos la quinta pieza. El cuadrado pequeño, cuya área es de 2/16, que es equivalente a 1/8. Finalmente, el romboide que vemos en rojo tiene el área equivalente a dos de los triángulos menores, que es de 1/8 del total. De esta manera ya tenemos las piezas 6 y 7. Recuerda la fracción que corresponde a cada figura, ya que más adelante las vamos a necesitar. Esto es fácil de recordar, si usan su ingenio y creatividad, para dividir un entero en fracciones. ¿No crees? Vamos ahora a recordar la suma de fracciones con distinto denominador. Hagamos la siguiente operación. 5 tercios más 4 novenos más 10 sextos. Para ello, vamos a convertir cada una de las fracciones en otra equivalente, en donde todas tengan el mismo denominador. Así, para el 3, 9 y 6, el mínimo común múltiplo es 18. Entonces, multiplicaremos tanto el numerador y el denominador por una misma cantidad que garantice que el denominador sea ahora 18. Tenemos entonces que, para 5 tercios, multiplicamos el numerador y denominador por 6 y nos daría como resultado 30/18. De la misma forma, para 4 novenos, multiplicamos el numerador y denominador ahora por 2 y nos daría como resultado 8/18. Finalmente, para 10 sextos, multiplicamos el numerador y denominador, en esta ocasión, por 3. Y obtendremos como resultado 30/18. Como ya todas las fracciones tienen el mismo denominador, podemos realizar la adición sumando solo los numeradores y obtendremos 68/18. Solo nos resta simplificar la fracción impropia y obtendremos una fracción mixta. En este caso, 3 enteros 14/18. Finalmente, 3 enteros 7 novenos. Bien, Gerardo. Es importante que todo lo que vimos lo tengas presente, ya que lo utilizaremos en los conceptos que aprenderemos en esta sesión. ¿Qué te parece, Concepción, si recordamos el propósito de la sesión? Analizar las relaciones entre las áreas de los cuadrados, que se construyen en los lados de un triángulo rectángulo. Vamos a empezar con la primera animación, la cual está hecha en un software de geometría dinámica. Pongan toda su atención y verán que es muy fácil. Vamos a poner atención en la imagen que podrán ver, que en la hipotenusa de un triángulo rectángulo hemos construido un cuadrado y dentro de este lo dividimos en 7 partes, las cuales forman también parte de un tangram. Así es, vamos a realizar algunos movimientos de estas piezas y entonces verás qué es lo que ocurrió. Primero vamos a tomar este triángulo color beige y lo vamos a trasladar desde su posición original hacia uno de los catetos del triángulo rectángulo. El otro triángulo lo trasladaremos y giraremos 180 grados a la izquierda. Lo vamos a hacer coincidir con el primer triángulo. Para eso, es importante hacer un uso correcto del ratón. Lo volvemos a mover y lo ajustamos para que coincidan sus lados. Lo giramos otro poco para ajustar y listo. Ahora,
Tomemos el triángulo de color verde bandera y lo trasladamos. Permítame desplazar la pantalla hacia abajo para poder ver bien la figura. Hay que seguirlo desplazando hacia el otro cateto del triángulo rectángulo, en la misma dirección que ya llevábamos. Ahora, lo rotamos en el sentido de las manecillas del reloj, 270 grados para hacer coincidir su base con el cateto del triángulo rectángulo. Lo acercamos, lo volvemos a girar para ajustarlo y lo hacemos coincidir. ¡Quedó muy bien! La siguiente figura es el romboide, así que lo tomamos con el ratón y lo trasladamos hacia el triángulo verde. Lo rotamos 180 grados hacia la derecha. Lo ajustamos poco a poco al cateto del triángulo para hacerlo coincidir. Un poco más y por fin ajustó. Seleccionamos ahora el triángulo verde claro y lo trasladamos también hacia el cateto del triángulo color verde bandera y, sin rotarlo, lo tratamos de hacer coincidir para que se ajuste exactamente con este. Vamos ahora con la siguiente figura. Tomamos el cuadrado azul y lo movemos para desplazarlo hacia abajo hasta ajustarlo con el cateto del triángulo verde claro y un lado del romboide. Despacio para alinearlos. Movemos nuevamente el romboide para ajustar las tres figuras que parecen no coincidir. Solo nos falta el triángulo amarillo, el cual tampoco tenemos que rotar, ya que coincide exactamente con un lado del romboide. Pero vemos que las aristas de las figuras todavía no ajustan del todo bien, por lo que las volvemos a alinear. ¿Se dieron cuenta de que el cuadrado que se encontraba en la hipotenusa lo descompusimos y obtuvimos dos cuadrados que coinciden con las medidas de los catetos del triángulo rectángulo? Esto significa que las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos son equivalentes al área que se forma en el cuadrado de la hipotenusa. Acabamos de demostrar la relación que tienen las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos y el cuadrado que se forma en la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Lo hicimos mediante áreas equivalentes, ya que el área del cuadrado donde trazamos el tangram lo descompusimos en 7 piezas y, al acomodarlas, pudimos formar dos cuadrados y sus medidas coincidieron con los catetos. Pero hagámoslo ahora de forma matemática. Para esto, es importante que recuerdes lo que hicimos en la primera parte de esta sesión. Para facilitarnos los cálculos, denominemos cada una de las figuras que componen el tangram con literales, para no confundirnos. Como ya lo vimos, la figura A tiene una superficie de 1/4 del total del cuadrado que se forma con el tangram. La figura B también tiene como superficie 1/4 del total. La figura C tiene 1/16. La figura D tiene 1/8 parte. La figura E tiene 1/16 parte. La figura F, 1/8. Y la figura G, de la misma manera, 1/8. Vamos ahora a realizar la suma de fracciones que tienen el mismo denominador. Comenzaremos con las figuras A y B, ya que de las dos tienen una superficie de 1/4. Al sumarlas, obtenemos 2/4 y al simplificar la fracción, sabemos que se obtiene como resultado 1/2. Ahora, sumamos las figuras C y E, ya que las dos tienen una fracción con el mismo denominador, en este caso 16, y obtenemos 2/16. Y al simplificar la fracción, obtenemos 1/8. Siguiendo la misma dinámica, ahora sumamos las figuras que tienen como denominador común el número 8, D, F y G. Y como cada una es 1/8, obtenemos como resultado 3/8. Sumamos ahora 1/8 más 3/8 y obtenemos como resultado 4/8. Y si simplificamos esta fracción, obtenemos 1/2. Solo nos falta sumar 1/2 más 1/2. Y es sabido por todos que da como resultado un entero. Vamos ahora a descomponer el tangram. Y como lo hicimos hace un momento y encontramos que al trasladar la figura A, que representa 1/4 del total del tangram, y trasladar además
También la figura B, que también representa un cuarto, entre las dos forman un cuadrado completo en uno de los catetos del triángulo rectángulo. De esta forma, nos damos cuenta de que, en este caso en especial, la mitad del cuadrado que se forma en la hipotenusa forma un cuadrado en uno de los catetos. Con las piezas restantes, vamos a formar el cuadrado que se encuentra en el otro cateto del triángulo rectángulo. Trasladamos la figura G, la rotamos para hacerla coincidir con el cateto del triángulo rectángulo. Esta figura ocupa 1/8 del total del tangram. Trasladamos ahora la figura F, la rotamos para hacerla coincidir. Cabe mencionar que esta figura también representa 1/8. La otra figura que también representa 1/8 es el cuadrado, el cual no tenemos necesidad de rotarlo para que se ajuste con las figuras ya colocadas. Al sumar estas tres fracciones, obtenemos 3/8. Para completar el cuadrado, solo nos faltan las figuras que tienen como superficie un 16avo, que es la figura E y la figura C, las cuales, al sumarlas, obtenemos 1/8, y al sumarlas, por consecuencia, obtenemos 1/2. Por consecuencia lógica, al sumar los dos medios, obtenemos la unidad. Como pudimos comprobar, la suma de las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos de un triángulo rectángulo es igual al área del cuadrado que se forma en la hipotenusa. Mediante los dos ejemplos anteriores, hemos comprobado un teorema matemático que surgió aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era, y que su descubrimiento se atribuye a la escuela pitagórica. Nosotros hemos descubierto también que sigue tan vigente como cuando se creó. Es importante que lo recuerdes, ya que lo vas a necesitar en siguientes clases. Para finalizar la lección de hoy, les pido anoten en su cuaderno el resumen de la clase de hoy. En un triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos es igual al área del cuadrado que se forma en la hipotenusa. Les recomiendo que para que puedan recordar la lección del día de hoy, busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado los ejercicios propuestos para la relación de áreas en un triángulo rectángulo. Los podrán encontrar en el bloque 1. Listo, esta sesión ha terminado, pero aún nos queda mucho por descubrir. Así que te esperamos el día de mañana para seguir aprendiendo. Hasta la próxima.